Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León. Dios les bendice, amigos. Gracias por estar una vez más en este su espacio, Espíritu Deportivo, a través del Tizón Deportivo. Soy Rafi de León. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales de este su espacio, a través de las plataformas de Teleantillas Canal 10. Y en el día de hoy nos acompaña una gran profesional de la quiropráctica, es parte de esta familia ya. Hago mención de la doctora Marixa Collins, quien viene de Life Quiro. Doctora, bienvenida a su casa. Hola, ya Rafi. está en su casa. ¿Cómo se siente? Días. Bien, ¿y tú cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y de qué tema vamos a hablar en el día de hoy? El tema que les traigo hoy es lesiones más frecuentes en el béisbol. En el béisbol. Vamos a iniciar con las lesiones más frecuentes en el béisbol, pero recuerde que día a día se siguen sumando nuevos televidentes, nuevos seguidores a esta gran plataforma de Espíritu Deportivo. Y de forma escueta, breve, un resumen de quién es la doctora Marixa Collins, por favor. José lo sabe, Rafi lo sabe, Juan lo sabe, Rafa, María y Ariel Rodríguez, pero el público que se está insertando en esta nueva entrega quiere conocer de la doctora. Claro. Bueno, me llamo Marixa Collins Gómez, tengo 27 años. Estudié quiropráctica en la Universidad Veracruzana, en Veracruz, México. Y actualmente estoy laborando en Life Quiro, aquí en República Dominicana. Qué bueno. Ya ustedes tienen ahí la referencia de la doctora Marixa Collins, quien nos estará compartiendo las lesiones más frecuentes en el béisbol. Adelante, doctora, el escenario es todo para usted. Gracias, Rafi. Por ejemplo, decidí hablar sobre lesiones en béisbol porque es como el deporte más conocido y más famoso en República Dominicana. Sí, el deporte rey de la República Dominicana. Sí, realmente sí. Y he visto como que hay muchos aficionados hacia ese deporte, pero igual y no tienen como tanto conocimiento de que es un deporte que es muy fácil lesionarse, ¿ok? El béisbol es uno de los deportes que más tiende a necesitar un esfuerzo físico de los deportistas, ¿ok? Porque no solamente es jugar a la pelota y ya, o sea, es un desgaste físico, también mental, porque necesitan hacer estrategias, necesitan ser buenos corredores, necesitan lanzar, y es un deporte en el que se hace mucho movimiento repetitivo, ¿ok? Sí. Y donde existe una necesidad de movimiento repetitivo, es más probable que se haga una lesión. Doctora, ¿Okay? yo quiero agregar lo siguiente, hacer una acotación a eso que usted ha mencionado de la repetición dentro del béisbol, y es repetitivo, pero al mismo tiempo contra lo humano del cuerpo, porque por ejemplo, para un lanzador realizar el envío de una curva, de un slider, tiene que hacer movimientos que no es lo común en el cuerpo, rotar la muñeca, el codo, el hombro. Y a propósito del hombro, ¿qué le parece si iniciamos con la lesión más recurrente, que es la del manguito rotador? Sí, de hecho el manguito rotador o la lesión del manguito rotador es lo más común que se va a ver, no solamente en el béisbol, sino en la mayoría de los deportes, pero estamos hablando de béisbol y es una de las más comunes. Por ejemplo, el hombro, la articulación del hombro es una de las más grandes que tiene nuestro cuerpo, y por ser de las más grandes, también es una de las más fáciles de lesionarse. Por ejemplo, la articulación solamente está en la cabeza del húmero, que es el hueso de nuestro brazo, y se articula con nuestra parte del tronco. O sea, nada más es como algo así, ¿ok? Correcto. Y ya eso es, a nivel óseo, esa es toda la articulación. Lo que le da la estabilidad y la capacidad de alzar el brazo, girarlo, rotarlo, llevarlo hacia atrás, es la musculatura, que es como, tenemos la articulación y la musculatura como que lo va a envolver, le va a dar esa estabilidad. Pero al ser músculo y al estar haciendo un movimiento, es muy probable que se lesione. Y ahí toda esa musculatura se llama manguito rotador. No es como que sea un músculo grandote, sino que es la combinación de varios músculos.
En la lesión del manguito rotador, uno de los más comunes que se va a dañar se llama supraespinoso, ¿ok? Ese nos da la capacidad de alzar el brazo, de hacer este movimiento y de llevarlo hacia atrás. En el béisbol, por estar como lanzando y llevando un movimiento repetitivo y hasta cierto punto en un ángulo en el que no es como un movimiento contranatural. Ajá, no es natural para nosotros, pero sí para el jugador, tiene más probabilidades de lesionar el supraespinoso y pues ahí provocar la lesión. Realmente la articulación del hombro es muy frágil y si no se trata de una forma adecuada puede quedar como con secuelas. ¿Cómo se trabaja en un lanzador, o vamos a decirlo en sentido general, en un jugador de béisbol, ese tipo de lesiones? Porque hablamos del lanzador porque es quien recurre más a utilizar su brazo para lanzar al home play, pero también los demás integrantes que componen los 9 jugadores del equipo sufren. ¿Cómo se evita y cómo se trabaja? Bueno, lo ideal sería primero prevenir, o sea, tener un buen entrenamiento y siempre llevar en conjunto cuando se entrena a alguien médico, ¿ok? Puede ser un médico del deporte, un fisiatra, un quiropráctico, alguien que esté capacitado como para llevarle su seguimiento en el entrenamiento. Lo ideal siempre va a ser prevenir. Una vez que ya la persona se lesionó, ahora nos tenemos que encargar en su recuperación. Lo primero es hacer que la inflamación baje, porque un músculo que se daña, ese se va a inflamar y una de las características va a ser que al movimiento va a ser doloroso. Entonces primero se tienen que enfocar en desinflamar, en bajar el dolor que está sintiendo la persona y después de 1 o 2 semanas empezarle a dar movimiento a ese hombro para que el músculo tampoco pierda su capacidad de movimiento, porque un músculo que no se ocupa se debilita y este empieza como un proceso de atrofia. ¿Qué quiere decir eso? Como que se empieza a hacer chiquito y un músculo que se hace chiquito... Hipertrofia. No, hiper es que se hace grande. Se hace Hipotrofia grande. y atrofia. O sea, es cuando va como disminuyendo su tamaño. Un músculo que empieza a perder sus características es más complicado llevarlo como a lo que era antes. Entonces siempre hay que tratar como de mantener el movimiento en esa zona. El descanso, ¿qué tan importante en un atleta para el proceso de recuperación? Es muy importante realmente. Hemos visto que, por ejemplo, cuando están como entrenando o se acerca algo muy importante, como que se sobreexigen y no empiezan a descansar como tan bien o lo necesario, pero uno de los procesos más importantes para un buen entrenamiento es el descanso, porque así le dejan a su cuerpo recuperar lo que se está perdiendo y también ayuda como a ganar la fuerza, a recuperar las fibras musculares. Entonces el descanso es primordial. Siempre he escuchado que mencionan que el músculo está cargado. Desde el punto de vista de la quiropráctica, ¿cómo manejar eso? De que, ok, el cuerpo está muy cargado. Por ejemplo, en los deportistas, los que practican atletismo, que las piernas están muy cargadas. ¿Cómo se trabaja una lesión en un atleta de alto rendimiento en el atletismo específicamente? Vamos a hacer ese paréntesis y volvemos con el béisbol. O sea, cuando dices cargado es como que está muy tenso, muy trabajado. Sí. Ok, por ejemplo, cuando un músculo se sobreexigió, la fibra muscular en lugar de tener una buena, más bien, cuando se hace ejercicio, lo que pasa en la fibra muscular es que imaginemos que es algo así, ¿ok? Esa es la fibra muscular. Ajá, esa es la fibra muscular. Cuando se hace mucho ejercicio, la fibra se empieza a lesionar y el descanso hace que la fibra se recupere. Y de ahí es cuando empieza la hipertrofia y empezamos a ganar masa muscular y todo lo demás, ¿no? Que es lo que se busca. Depende del deporte. Cuando un músculo se sobreexige, la fibra muscular se lesiona y no le das el tiempo de recuperación, entonces se queda lesionada. Ahí lo que necesitamos es pues realmente recuperar poco a poco el movimiento para que no quede alguna secuela en el músculo y eso pueda interferir con el deporte más adelante. Sabe que nosotros acá en Espíritu Deportivo
gracias a Papá Dios, contamos con el apoyo de todos los técnicos y eso hace posible que este espacio llegue a cada uno de nuestros amigos que nos apoyan. Y en particular hay uno de nuestros técnicos de larga data acá, le apodan cariñosamente el mezclador, y él siempre me pregunta, Rafi, ¿por qué yo veo que en el programa, cuando está la doctora Maritza Collins de Life Keto, hay unos elementos como ilustrativos? ¿En qué consiste eso? Vamos a aprovechar ya que me llegó a la mente el mezclador. ¿En qué consiste lo que hemos traído hoy? Bien, el día de hoy traigo con ustedes como varias representaciones de lo que es la columna vertebral y diferentes fases que se tienen. Por ejemplo, este de aquí es este hueso se llama vértebra, ¿ok? Rafael está siguiendo con la cámara. Ok, está bien. Esta es la vértebra. Entre cada vértebra hay algo que se llama disco intervertebral, ¿ok? Imagínate que es como un amortiguador, ¿ok? Su función principal es amortiguar el peso que cae en nuestra columna. El peso cae en la vértebra de arriba, el disco, que es como una gelatina, lo distribuye y lo lleva hacia la parte de abajo, ¿ok? Esto es como en un concepto sano. Eso en el concepto sano. Sí, así es, normal. Así tiene que ser nuestra columna. Así. ¿Y esta bonito. parte roja qué representa? El disco intervertebral. El disco intervertebral. Por ejemplo, cuando atención, Rafa. hacemos, cuando corremos, cuando hacemos algún salto o algo por el estilo, hacemos como... Colóquelo de frente a la cámara para que... Vamos a ver. ¿Cómo es que hace? Bien, entonces cuando el mezclador camina rápido, que va de un estudio a otro, ¿cómo es? El peso cae sobre la vértebra de arriba y puede hacer como este movimiento, ¿ok? Pero cuando no se tiene como ciertas estructuras en una forma adecuada o hacemos, por ejemplo, tenemos algún accidente o hacemos algún ejercicio o alguna actividad de una forma inadecuada o no tan eficiente, nuestro disco intervertebral empieza a sufrir como pequeñas presiones o estrés mecánico, por así decirlo, y empieza a tener este pequeño como abultamiento, que ahí se empieza a lesionar y ahí es de donde sale la famosa hernia discal, ¿ok? Correcto. Y cuando hay hernias, pues ahí es cuando tenemos como muchas molestias, puedes sentir como calambres, dolor irradiado hacia las piernas. Bueno, ya el hombre me hizo una seña, me dijo, bueno, la doctora Maritza Collins me está describiendo, dice el mezclador. Va para allá, para Life Keto. Usted sabe que habla en ese mismo tenor, en el caso de los beisbolistas, específicamente de los lanzadores, me llegan dos casos de lanzadores, jugadores de grandes ligas que bajaron de peso por un tema también de tener una mayor eficiencia durante sus aperturas en la lomita. CC Sabathia, que lanzaba con los Yankees de Nueva York y también jugó un tiempo con los Indios de Cleveland, hoy Guardianes de Cleveland, y también Rafael Díaz, el Jumbo Díaz, en la pelota dominicana, bajaron mucho de peso. ¿Eso le beneficia a los lanzadores tener un peso que vaya acorde con su estructura ósea? Para evitar ese tipo de situaciones que usted nos manifestó. Sí, realmente estar en una buena condición física ayuda mucho como el disco intervertebral y mantener su biomecánica estable. Por ejemplo, cuando están como en sobrepeso o algo por el estilo, sí se ejerce una mayor presión en el disco intervertebral y los hace más factibles a tener lesiones. Okay. Eso sí. Pues seguimos por acá con los elementos ilustrativos. ¿Qué tenemos acá, doctora? Bien, este es uno sano, al igual que... Ese es el sano. Al igual que este. ¿Quién viene siendo ese en el estudio? Levanten la mano, chicos. Bueno, espero que todos. Bueno. Espero que todos. De ahí, por ciertas situaciones que podemos tener, malas posturas, hacer ejercicios inadecuados, algún accidente. Doctor, usted mencionó mala postura y yo me estoy acomodando bien. Sí, ajá. Por aquí ocurre mucho eso. Imaginemos, por ejemplo, el disco intervertebral no solamente es como una gomita y ya, o una gelatina, sino que va a tener un núcleo como si fuera gelatina, viscoso, y este va a estar rodeado de diversos anillos que si fueran como elástico, ¿ok?
En todo el alrededor. En todo alrededor, mira, más o menos Sí, así, todo se ve. alrededor. Bien, por las situaciones que te comenté, Ujú. algún anillo del borde del disco se empieza a lesionar, ¿ok? Y ahí es cuando empiezan a decir Ese cuando punzón. cuando me agacho y me levanto siento una punzada. Cuando estoy mucho Ok. tiempo sentado, siento la punzadita. O realizando algún ejercicio en el gimnasio, siento una punzada. Y tomo algún analgésico y ya, se me Se le pasó. pasa. No es como que el analgésico le haya quitado por completo, sino lo que pasa es que un analgésico hace que ya no sientas el dolor, pero la causa ahí Se sigue. mantiene. Y la causa fue que uno de los aritos se lesionó y se rompió, Ay, ¿ok? ay, ay. Y ahí es cuando el núcleo, que es viscoso, empieza a salir. Oh. De ahí, el que sigue es este. Doctora, Una, disculpe, ajá, antes de que usted continúe con esa maravillosa explicación, sí. cuando uno de esos aritos se rompe, Ujú. ¿vuelve a su estado normal? O sea, como que se vuelve a ¿Se juntar. reestructura o- nuevamente? Depende mucho, porque puede haber una reabsorción de lo del centro. O sea, como que lo que aquí se salió se puede como reabsorber y ahí ya como que se va quitando. Se va Se va nuevamente. quitando el dolor per se. Comprendo. De ahí, cuando sigue ocurriendo el movimiento, el ejercicio de una forma inadecuada, sigues lesionando los aritos, ¿ok? Y ahí llega un punto en el que rompe el último aro y todo lo que está en el centro empieza a salir. Eso como por niveles, va por Exacto, niveles. exacto, El eso va cuerpo por es muy nivel. inteligente, Dios supo cómo crear el cuerpo humano. La verdad, desde que estudié en la universidad, el cuerpo para mí es algo muy fascinante, porque es una forma en la que, ¿cómo se les ocurrió que el músculo hiciera esto? ujú. Y toda, no sé, todo el desarrollo bioquímico, toda la fisiología, realmente es muy Sí. interesante. Podemos colocarlo de frente para Sí. que Rafa le haga una toma más cercana. Sí, bien. Cuando todos los aros se empiezan a lesionar, ahí es cuando sale la famosa hernia discal. Sí. Bien, y no es como que sale y ya sea la hernia per se, sino que la hernia también tiene niveles. Cuando es algo chiquitito, por ejemplo, vamos a hacerlo del otro lado, algo así pequeño, ese se conoce como protusión. Ya cuando el líquido va saliendo de una forma Esa más gelatina, prominente, esa gelatina. exacto, más prominente y empieza a invadir el ok, canal. pero esa parte Sí, ahí. esta bolita. Rafa, exacto, más de frente, doctora, ¿para qué? Ahí. Ahí. Bien. está. Ahí cuando ya sale de una forma más prominente, ahí sí ya es lo que es la hernia discal. Y también depende mucho de qué tamaño, qué grado sea la hernia, es como el tratamiento que Vamos se a da. hacerlo, a retomarlo nuevamente, en su estado normal Ajá. y en el estado donde va saliendo la... Sí, por ejemplo, así es lesión. como en un estado normal. Enfóquelo, Rafa, por favor. Ahí está. Ahí está, normal. Y cuando ahí- ya hay una hernia, ocurre esto. ¿Ok? Y ahí viene el dolor. ¡Ay! Ahí viene el dolor, porque si te das cuenta, en este modelo anatómico, lo que está atrás del disco es esto, que es amarillito, pero Sí. es nuestro sistema nervioso, ¿ok? Esa parte amarilla, eso ahí. Ese es nuestro sistema nervioso. Y esa es la gelatina que nos recubre entre... Exacto, ese es el disco. El disco. Y algo que empiece a introducirse como en el canal medular o que esté cerca de nuestro sistema nervioso, pues va a empezar a irritar el nervio y ahí es cuando nuestro cuerpo empieza a tener señales de alerta. ¿Qué dolor? Poder sentir como hormiguitas, que se llama parestesia, calambres, dependiendo del área en el que ocurre, si es en la zona lumbar o en la espalda baja, eso se va a sentir en las piernas. Si ocurre en la parte del cuello, normalmente tiende a irse hacia los brazos. Usted ha mencionado el cuello y me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo diferenciar una hernia de una cefalea intermitente? Paso a explicar. Hay personas que dicen, tengo un dolor de cabeza, que es como se le conoce popularmente a la cefalea. Pero cuando viene a ver es un tema relacionado a la columna. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cuáles son los rasgos para tomar en consideración cuando es la cefalea intermitente o si es
una condición de una hernia? Bien, por ejemplo, la cefalea, como principalmente se va a encontrar de la zona del occipital, que es la Sí. parte de la nuca de aquí, hacia esta zona. Y una cervicalgia, que es el dolor del cuello, pues va a ir de esta zona hacia abajo. Sin embargo, en ocasiones sí se puede irradiar un poquito como a la zona de la nuca o a la zona del occipital. Pero la cervicalgia también va a estar acompañada con ciertas características como limitación de movimiento, sentir como mucha tensión en esta zona y tiende también a irse como hacia la musculatura. Y entonces también les puede abarcar un poquito en la zona de los trapecios, que es el músculo de aquí, o también a la zona de la espalda media alta, que puede ser con el músculo romboides, y también nos va a causar cierta molestia como el movimiento de los hombros, por la misma anatomía. Contamos con más recursos visuales acá. Sí. Continúe explicándonos, por favor. Bien, y el último que tenemos es Sí. que este ya es como un hueso degenerado, ¿ok? No que se porta mal, sino que está degenerado. Okay. Sí, Ok. por ejemplo, una vértebra o un hueso normal en su estructura, va a tener la característica de que es liso, ¿ok? Sus bordes van a ser lisos y va a respetar como la forma que tiene. Y si lo ves es como si fuera un rectángulo, ¿ok? Eso es en condición normal. En condición normal. Un proceso degenerativo a todos nos va a pasar por el paso del tiempo. Sí. Es normal que nos llegue como a los 65, 70 años, más o menos. José casi está por ahí. ¡Ay, Sí. mi José! Ay, José. Pero ciertas situaciones, accidentes, malas posturas, cosas por el estilo, hacen que esa degeneración llegue un poquito más temprano. Y la degeneración es prácticamente lo que está pasando aquí. Si te das cuenta o si los pones juntos, Sí, mira ahí, vemos Rafa que está- el sano, o sea, se va a ver bien delimitado, bordes lisos, bien definido. Y ya el que está como en un proceso degenerativo, sus bordes no van a ser prolijos, va a empezar a tener como formaciones de hueso y el espacio, si te das cuenta que hay entre vértebra y vértebra, no es mucho, porque el disco intervertebral empezó a deshidratarse. Ok, podemos ver acá la diferencia. Vamos a ver, vamos Exacto. a colocarlo ahí. Sí, por ejemplo, vemos el espacio que hay entre vértebra y vértebra, tenemos nuestro disco bien hidratado El disco. y en pues realmente el espacio que tiene es mínimo. ¿Cuántos años tiene ahí? Sí. Debe de ser como más o menos 65, 70 años, ¿ok? Y es, Dice Rafa que así anda José ya. pobrecito de mi José, es porque no está aquí. De ahí empieza a tener producción de hueso extra, que son estos pequeños piquitos que se conocen como osteofitos, ¿ok? Esa es la formación de hueso y poco a poco, mientras más avanza el proceso degenerativo, puede hacer que las Osteocitos. osteofitos. Osteofitos. Exacto. Y que los osteofitos se hagan tan grandes que hagan que la vértebra de arriba se una a la vértebra de abajo. Y eso comienzan hace... la fricción. Exacto, empieza a friccionarse o el osteofito, como el que está aquí, empieza a juntarse y se unen. Y eso hace que la persona pierda la movilidad en esa zona. No como que ya no lo pueda mover, sino que se empieza a volver rígido. ¿Ok? Sí, La verdad es muy interesante. Sí, entonces en el caso de los beisbolistas, Sí. que en principio tienen que estar sometidos a rigurosas prácticas, llega un momento como que uno los ve hasta caminando cuando pasan de los 40, a veces algunos de los 35, llegan 45 años y se ven como así, como agotaditos. Eso es producto de la repetición constante. Sí, es que, por ejemplo, en general, un movimiento repetitivo en algún punto va a ser una lesión, ¿ok? Porque nuestro cuerpo empieza a crear lo que se llaman microtraumatismos. Por ejemplo, algo que ocurre mucho en béisbol es la epicondilitis medial. ¿Qué es la epicondilitis medial? Es lesión del codo. Por muchas repeticiones que se hacen, los tendones que están en el codito empiezan a hacer fricción y se empiezan a lesionar. Entonces imagínate que es como una goma que le empiezas a hacer mucho movimiento
empieza a perder su funcionalidad y se lesiona. Y de ahí viene la famosa cirugía Tommy Jones que le practican a los lanzadores. Tommy Jones porque se le realizó al primer lanzador y ese era el nombre que él tenía. Entonces, en este caso, es importante destacar este detalle porque a veces hay jugadores, hay jóvenes que van en ascenso que se sobreexponen a la práctica. Y mencionábamos en el introito, en la introducción del espacio de Espíritu Deportivo, de que también el descanso debe de ir a la par con la práctica del deporte. Sí, realmente, por ejemplo, cuando ya se practica un deporte en forma profesional, pues siempre deben de estar acompañados de un buen equipo médico especializado para ellos, ¿ok? Porque a ellos, además de preparar bien como la rutina y todo lo que el jugador en su momento tiene que rendir, pues también checar ciertas situaciones. Por ejemplo, actualmente, creo que te lo comenté la vez pasada, en México, muchos deportes en particular tienen un quiropráctico de cabecera y la Comisión Nacional del Deporte, que es la CONADE, tiene su área de quiropráctica especializado para los deportistas de alto rendimiento. En esa situación, lo que ellos hacen es lo ideal es prevenir lesiones, ¿ok? Entonces tienen que checar si no hay alguna compensación biomecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que haya como una basculación de la pelvis, que es como una rotación, y que eso haga que el deportista ponga más peso de un lado que del otro, y eso hace que el cuerpo en la parte alta haga una compensación, y eso empieza a ser como que el deportista haga ahora sí su deporte de una forma inadecuada o haga un movimiento inadecuado y lo lleve a una futura lesión. Yo quiero que aprovechemos el momento para edificar a las familias que están en este instante en sintonía con Espíritu Deportivo, reitero, a través del Tizón Deportivo. Tengo a Juan, que tiene 2 niños y ellos ya están prácticamente inscritos en la liga. Pero yo quiero que usted me oriente a Juan y a todo nuestro público de que a los niños, por favor, que no utilicen el mismo calzado con el que están en el terreno de juego para salir a la calle. Sabe que muchos, lo que le llaman los clavos, los spikes, que a veces algunos son de goma, pero hay otros que son de muy hierro. rígidos, ¿Qué tanto ¿no? afecta eso la columna? Un buen calzado siempre va a ser Atención, como... Juan, por favor. Por ejemplo, hay calzados específicos para cada cosa, ¿bien? Por ejemplo, yo no me voy a poner a correr 5 kilómetros con un calzado que tenga una suela rígida, porque ahí al final me estaría lastimando tanto los talones como mi columna. Entonces, sí orientar a los niños o a los jóvenes a que cada calzado que tengan es específico para algo, ¿ok? Porque puede ser que en la infancia o en la adolescencia no lo sientan, pero eso va a repercutir en la salud del futuro. Juan me hace la pregunta nuevamente. Me envió un mensaje, me dijo, Rafa, por favor pregúntame a la doctora Maritza Collins de Life Kiro, ¿cómo debo de llevar a mi niño en el béisbol para que no se me lesione un músculo antes de tiempo? Ok, o sea, como el outfit. No, a nivel de la estructura ósea, cómo cuidarlo, cada qué tiempo debe de practicar, porque a veces lo llevan a la liga y lo dejan, todos los días están practicando, corriendo, lanzando. ¿Cómo tiene que ser ese cuidado? Por ejemplo, en los niños, realmente ahí la ventaja que tienen ellos es que están en un proceso de crecimiento. Entonces, su proceso de descanso y de recuperación es muchísimo más rápido a una persona ya adulta. Sí. ¿Ok? Entonces, mientras no se sobreexija el niño y que pueda seguir manteniendo el ritmo, está bien, pero siempre previniendo que no pueda tener alguna lesión. Yo quiero, por favor, y me disculpa, doctora, recapitular lo que estuvimos conversando de las diferencias entre podemos hacerlo, ¿no? ¿Cómo fue que usted me dijo? Que este es de una persona Sana. sana, ok. ¿Y aquel cómo es? También sano, ya sé para dónde vas. ¿Y este entonces? Es de una persona adulta, más o menos de ¿De unos cuántos 65 años. Ese más o menos el de José. 65, 70. Sabía que ibas para allá. José, adelante con su pregunta. ¿Hay posibilidad de que así se pueda como volver a Bueno, la doctora no hace magia. Por ejemplo,
Buena pregunta, José. Doctora, disculpe, yo sé que usted es una gran profesional, pero por favor, dígale que usted no hace magia. No hace magia, ni tiene una máquina del tiempo. Sí, no. Hay un tratamiento. Él está triste ya después que le dijimos eso. Ay, pero bueno, dígale, doctor, explique. Por ejemplo, José, un huesito que ya empezó un proceso degenerativo va a empezar a crear hueso adicional y eso se llaman osteofitos, ¿ok? Imaginemos que el osteofito está ahí. No es como que yo pueda entrar a su columna y quitarle el hueso que ya se formó. O sea, eso realmente tendría que ser por cirugía. Lo que nosotros podemos hacer es ayudar a mejorar la calidad de vida de la persona, porque realmente esto, o sea, lo vemos así en un modelo anatómico, pero esto realmente causa mucho dolor. Sí. ¿Ok? Porque se pierde la mecánica del cuerpo, se pierde como la funcionalidad como tal y se empieza a perder el movimiento. Y el movimiento nos va a dar realmente como la hidratación y la capacidad de tener una buena calidad de vida. Entonces lo que tenemos que vamos hacer... a hacer lo siguiente, doctora. Sí. Ya estamos llegando a la parte final por el día de hoy Sí. de Espíritu Deportivo. Tomamos la máquina del tiempo y nos trasladamos a la oficina de Life Kiro donde está la doctora. ¿Cómo es el tratamiento de esa persona? ¿Qué días tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? Y que usted nos edifique, por favor. Sí. Estamos en Life Kiro, ya estamos en la oficina suya. Vamos a ver. Sí, Llegó José. ¿Qué le vamos a hacer a José? José, que José siempre dice que va a ir y nunca Sí, lo veo por ok. allá. Sí. Lo primero que haríamos sería la consulta. La ¿ok? consulta. En la consulta voy a recabar cualquier información que me sea útil para ver qué es lo que podemos hacer por José. De ahí ¿Se puede sería... hacer algo entre nosotros, doctora? Dígame, ¿se puede hacer algo con ese todavía? Necesito ver. Ah, ok. Necesito verlo. Ok, nadie escuchó eso. Siga, doctora. Adelante, doctora. De ahí te vamos a sacar radiografías y eso me da una forma más amplia de cómo voy a abordar tu tratamiento. Y lo que me gusta mucho de donde trabajo es que también tenemos terapia física. Entonces, realmente se trabaja de una forma complementaria, tanto quiropráctica como terapia Ahí está física. Maite. Ahorita no estoy trabajando con ella, pero ok, sí. Ok. Entonces, realmente se aborda el tratamiento de los pacientes de una forma muy completa y eso realmente ayuda a que no solamente disminuya el dolor, sino que mejore su calidad de vida. ¿Cómo manejar la parte emocional? Porque desde que a una persona le dicen que tiene una situación un tanto delicada, a veces el ánimo tiende a bajar. ¿Cómo vamos a manejar esa situación con José? Cuando usted le diga que él vaya con todo ese ánimo y usted le diga, José, mira, esta es la muestra de cómo está tu columna y que él baje el ánimo. ¿Cómo usted trabaja esa parte? Por ejemplo, después de que se toman las radiografías, hacemos un reporte radiográfico y le explicamos a la persona de, mira, esto es lo que tú tienes. Sí. Pero en cada consulta o en las primeras visitas como que vamos viendo cómo va avanzando y también el ánimo de la persona tiene mucho que ver. Porque si está como muy bajoneado Sí. o está como muy deprimido, pues sí tiende a ser como el proceso un poquito más complicado. Doctora, ya hemos llegado por el día de hoy a la parte Sí. final de Espíritu Deportivo, pero usted tiene que dejar sus números, cómo contactan a Life Kiro, cómo se ponen en comunicación con la doctora Maritza Collins, por favor. Bien, Sí. los números te los voy a compartir para Sí, que tú los y lo vamos a pongas. colocar por acá, Sí. excelente, excelente. Y el también Instagram? estamos en Instagram como @lifekirord. ¿Algún elemento que quiera agregar ya para cerrar? Que cuiden su salud y que no normalicemos el dolor. Está muy normalizado, pero no es algo con lo que tenemos que vivir. Bueno, ahí estuvimos escuchando las maravillosas palabras tan profesionales de la doctora Maritza Collins, quien es quiropráctica y que está en Life Kiro. Señores, atención Rafa, usted que me estaba diciendo, ay, que tengo unos dolorcitos. Vamos a aprovechar que la doctora siempre está esperando por nosotros y esta es su casa. Usted sabe que ustedes están acá ya. Escriban y digan que quieren conocer en las próximas entregas de Life Kiro con la doctora Maritza Collins, todo lo relacionado a la quiropráctica. Por el día de hoy, mi estimado Oscar, hemos llegado a la parte final
de Espíritu Deportivo a través del Tizón Deportivo. Síganos en todas las plataformas de Teleantillas, Canal 10. Soy Rafi de León. Recuerden, Dios les bendiga. Esto es Espíritu Deportivo con Rafi de León.